Gloria a Jesús. Amada Iglesia del Eterno, le damos gracias a nuestro Señor por su presencia, por su providencia, por esta oportunidad que nos pone delante y que te invito a juntos poder tener un breve compartir en tan solo 5 minutos. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en un contexto y en un texto muy particular, y me refiero a puntualmente la carta que escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. Hemos dicho incansablemente de que cada vez que el Señor se manifiesta, cada vez que se hace referencia fundamentalmente en los primeros versos de cada una de las cartas que escribe el ángel a una de las 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que está haciendo el Señor no solamente es evidenciando el problema, sino también mostrando cuál es la solución, cuál es la herramienta que el Señor está usando o va a usar para poder desbaratar esa telaraña satánica, esa evidencia de oscuridad en medio de su pueblo, para de esa manera seguir estableciendo su imagen, su semejanza, su carácter, su poder y su potencia en nosotros. Un poder y una potencia que se alcanza sí, solo sí, cuando yo logro establecer en mi vida esa imagen y esa semejanza tan necesaria y que hemos perdido, de la cual hemos sido privados a partir de la desobediencia. Por eso todos los días son un precioso escenario para que el Ruach de Dios siga estableciendo en nosotros ese filo, ¿verdad? Esa imagen, esa semejanza, ese carácter. ¿Y por qué digo filo? Porque esa es la carta que escribe al ángel de Pérgamo, ¿verdad? La Escritura menciona que se presenta el Señor como aquel que tiene la espada, o aquel que es la espada más filosa que espada de doble filo. ¿Por qué el Señor lo hace de esta manera? Porque lo que el rey está diciendo es que hay una coyuntura, hay un contexto, hay todo un escenario que va a requerir que Dios, un escenario un poco tibio, un poco lúgubre, un poco gris, y es necesario que el Señor, con el filo de su espada, deje en evidencia tanto lo malo como lo bueno. Es importante entender que cuando el Señor se evidencia, se manifiesta, se presenta como aquel que es y tiene la espada, una espada más filosa que espada de doble filo, lo que la Escritura está queriendo hacernos saber y entender es que esta es una temporada en donde el filo de Dios, a partir y a través de su palabra, va a cortar, ¿verdad?, en esas áreas de nuestra vida en donde todavía hay una cierta evidencia de algunos grises, de algunas condiciones que no terminan de dar testimonio pleno de la presencia de Dios. Hay a veces en nuestro diario vivir, en nuestro convivir, hay evidencia de algunos rasgos, de algunos comportamientos que no dejan de ser, a la luz de las Escrituras, un poco contraproducentes, no dejan de ser un poco grises, y es necesario que el filo de la palabra de Dios, el filo de la voz de nuestro Dios, irrumpa para dejar en evidencia tanto lo bueno como lo malo, para desnudar verdaderamente aquello de lo que estamos hechos, para exponernos de una manera muy brutal, pero necesariamente brutal, y ser escrutados por Dios, pero también en donde Dios pone un espejo delante para que nosotros podamos tomar conciencia y contacto realmente de aquello de lo que estamos hechos. Hay muchos escenarios así que nos invitan a poder tener esta cosmovisión, a poder entender este paradigma y poder ir en dirección de donde Dios necesita trabajar en nosotros y con nosotros. Mira, las Escrituras tienen muchos ejemplos de esta forma en la que Dios se presenta. Cuando esta mujer, en el peregrinar de nuestro Mesías por la tierra, dice la Escritura que en determinado momento, mientras el Señor iba recorriendo
las calles. Hay una mujer que tenía un padecimiento muy, muy especial, una mujer que había sufrido durante toda su vida de una enfermedad, no enfermedad necesariamente, pero bueno, pero de algo que bueno, más allá de su, más allá del padecimiento propiamente físico, clínico, médico, había un padecimiento mayor y estaba ligado a, bueno, la estigmatización social, al escrutinio al cual estaba siendo sometida esta mujer, al punto de que no podía poco menos que salir a la calle. Ella estaba recluida en muchos aspectos de su vida. Ya era estigmatizada, seguramente objeto de burla, hasta que ella, en un arrojo de violencia bien entendida, ella sale de esa condición camuflada, ¿verdad?, en una suerte de anonimato, allí seguramente con ropas, tapando su cara, su rostro, porque seguramente todos los vecinos le conocían, seguramente su rostro era ampliamente conocido. Cuando ella toca el manto de oración de nuestro Señor, ella recibe sanidad. Y el Señor siente que poder salió de él, siente que hubo un milagro que se manifestó cuando fue tocado el borde del manto de nuestro Mesías. Él se da vuelta y él hace una pregunta un poco inquisidora, una pregunta muy directa, sin señalar a la persona, porque lo que Dios estaba haciendo a partir de su pregunta era soltando una espada para que de ella saliera lo gris, lo negro, lo negativo, porque esta mujer había sido seguramente esclavizada en sus sentimientos, en su autoestima, seguramente una mujer muy vulnerada emocionalmente, socialmente, seguramente una gran prisionera, no solamente de su enfermedad, sino de la estigmatización social, y era necesario que ella saliera de esa reclusión. Pero ¿cómo se sale de esa reclusión? Confesando, declarando, y es allí en donde la palabra de Dios viene y corta toda ligadura, toda coyunda. Es allí donde el Ruaj de Dios, por medio de la palabra, lo que hace es separar la luz de las tinieblas, romper esa dualidad, esa coyunda que no nos deja vivir y manifestar los niveles de libertad para lo que nuestro Mesías vino y estableció para nosotros, su iglesia. Esa palabra, esa pregunta del Señor funcionó como una espada más filosa que espada de doble filo. Cortó, no solamente le sanó, sino que rompió, le obligó a poder exponerse, a poder confesar, y de esa manera dejar que esa evidencia de dolor, de baja estima, ese doble ánimo con el que seguramente convivió, esa vergüenza con la que seguramente estaba conviviendo y convivió tantos años, bueno, fuera cortada. Cuando Eva y Adán pecan, dice que ellos ven su desnudez, sienten vergüenza, y ante la voz de Dios, que ya claramente había olfateado el olor del pecado, el olor del error y por supuesto la desobediencia, dice que él se apersona allí en el Edén, él se apersona allí en ese huerto y comienza a llamarlo por nombre a Adán. Y dice que Adán tuvo vergüenza y tuvo miedo y se escondió. ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Ustedes creen que Dios no tenía idea de dónde Adán estaba? Por supuesto que Dios sabía. Lo que era necesario era que Adán se expusiera a su condición, que saliera de su reclusión, que saliera de ese ocultamiento, porque muchas veces nuestros errores, nuestros pecados, nuestras desobediencias nos recluyen, ¿verdad? A veces no físicamente, pero sí emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente nos recluyen
y vamos generando una suerte de oscuridad, vamos generando grises en nuestra vida, y Dios necesita que la plena luz de Dios pueda evidenciar pureza, pueda evidenciar santidad, pueda evidenciar justicia. Entonces la pregunta de Dios fue como una espada que se soltó sobre esa condición, sobre ese grado, sobre esa desobediencia, sobre ese grado de desobediencia en Adán, y obligó a partir de una pregunta que él ya tenía la respuesta, porque él sabía dónde estaban escondidos, pero era necesario que Dios los expusiera a salir de su escondite. Hay situaciones que Dios las permite, no para juzgarnos necesariamente, no, no para hacernos daño, no para permitir mal, sino para exponernos, para confesar lo que está mal y comenzar a trabajar en lo necesario para que lo que redunda en bien sea pleno en nuestra vida. Hay escenarios en donde Dios permite situaciones que son dolorosas, porque debe haber sido complejo para esa mujer de flujo de sangre decir, soy yo, soy aquella a la que todos durante muchos años la estigmatizaron, se burlaron, tuvieron ganas de matarme, de apedrearme, porque era socialmente, culturalmente muy mal visto que una mujer que apenas en sus días de menstruación no podían salir, cuanto más cuando ella vivía en una condición de dolor y de sangría, no solamente en su físico, sino muy seguramente en sus emociones, en su autoestima. Seguramente a Adán le habrá costado exponerse y decir, Señor, acá estoy. Porque el decir acá estoy de alguna manera te expone a reconocer de que hay cosas en tu vida que no están bien y no son gratas y no son lindas, pero es necesario. Dios es y tiene y funciona como esa espada más filosa que espada de doble filo. Él lo que está diciendo es que Él viene a cortar todo transversalmente para dejar en evidencia lo que está bien y lo que está mal, y que Dios permite todos los escenarios para poder llegar a esa conclusión y a esa virtud mayor, que es la de exponernos a Dios, para que Dios comience primero a resolver las cosas de afuera, para luego sanar, reconstruir las ruinas que muchas veces están dentro. El libro de Deuteronomio ha sido un libro que nos ha sido referencial a lo largo de estas últimas semanas, de estos últimos compartir. Y yo quiero leerte algunos versículos del capítulo número 8, versículo 1 en adelante. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Te será recordado todo el camino por donde Yahweh tu Elohim te ha guiado. Te será recordado por todo el camino por el que Dios te ha guiado en el desierto, para humillarte y para probarte. Duras expresiones. Para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Crees que los dolores que Dios ha permitido son por una cuestión antojadiza, por una cuestión de mero sadismo? ¿No será que Dios estaba funcionando en su condición de Padre responsable como espada más filosa que espada de doble filo para ver verdaderamente de qué estábamos hechos, quiénes éramos, cuáles eran nuestras verdaderas intenciones, cuáles eran nuestras verdaderas motivaciones? Si realmente somos buenos o tenemos apariencia de piedad. Dios en esta temporada está funcionando para con sus hijos de una manera muy responsable, como siempre lo ha hecho, pero para eso es necesariamente responsable exponernos, funcionar como espada más cortante que espada de doble filo, para dejar en evidencia aquellas cosas que están bien y aquellas que no están funcionando como Dios espera. Es que es necesario para poder tener un grado de sanidad, de liberación, de restauración, de restitución, comenzar a sacar las ruinas de nuestra vida. Pero para ello tiene que haber una dedicación de nuestra parte. Por eso Dios te expone, por eso Dios me expone. Por eso Dios permite escenarios como los que vivió el pueblo de Dios. Dios los hizo y los guió en el desierto
y permitió pruebas duras, permitió adversidades complejas. Fíjate cómo dice esta traducción, para humillarte y para probarte, para ver realmente lo que había en tu corazón, para ver de qué estás hecho, para ver cuál es tu motivación, para ver si realmente me amás a mí o lo estás usando simplemente como una herramienta para poder lograr tus propios objetivos, como si eso fuera un rasgo de inteligencia que claramente no nos va a llevar a nada bueno, porque en algún momento esa espada más filosa que espada de doble filo va a llamar a sus hijos, los va a probar, y hay dos escenarios posibles: la de ser hallados aceptos, la de ser permeables a su palabra, dejar que el Espíritu trabaje en nosotros, con nosotros, y de esa manera poder alcanzar un grado de gloria, ¿no?, donde la gloria postrera verdaderamente es mayor que la primera, o sencillamente ser encontrados como hijos desaprobados. Todos los escenarios que nos toca vivir no son para destruirnos, son para dejar en evidencia qué es lo más importante, quién es Dios en tu vida, cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Dios no ha venido para matarte, ha venido para bendecirte. Nunca le pidas a tu Dios que no te empuje y no te obligue a crecer, porque Él, al que ama y al que tiene por hijo, trabaja, lo esfuerza, porque eres un padre responsable. Si te ha agradado nuestro compartir, te pedimos que nos apoyes, que nos respaldes. Tenemos un canal de YouTube, el que estamos intentando exponenciar de una manera mayor. Sería altamente importante para nosotros tu respaldo, tu soporte, tu compañía, para poder juntos seguir bogando mar adentro. El Padre te bendiga, amada iglesia. Shalom, shalom.